Muy buenas a todos y bienvenidos un día más, una semana más a Fiténtalo, el podcast en el que hablamos sobre cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. Y en el episodio de hoy, en esta semana, vamos a hablar de un tema súper interesante y de ferviente actualidad, porque ahora se está pudiendo empezar a salir de casa. Y entonces ya nos han jodido. Nos han jodido porque nosotros estábamos muy bien en nuestra casita, con nuestra dieta, haciendo la compra saludable, sin tener muchas tentaciones, pero claro, ahora acabo de empezar el episodio como súper a machete, después comentaré algunas cosas, pero en definitiva, que nos acaban de cambiar otra vez todo el escenario y todo el esquema. Entonces, ahora el problema es que se puede empezar a salir de casa, como digo. Van a empezar las comidas familiares, el salir a tomar una caña y todo ese tipo de eventos sociales que muchas veces son un impedimento a la hora de seguir un plan de alimentación. Entonces, de eso vamos a hablar en el episodio de hoy, que podemos titular Crónicas de una comida familiar o 10 consejos, más bien 10 consejos para sobrevivir a las comidas sociales. Pero antes de empezar con este tema, que ya digo que es súper interesante, de hecho ya algunas de mis clientas me han empezado a reportar este tipo de problemas. Oye, Alejandra, que ahora resulta que se empieza a poder ir a las terrazas, ¿qué hago si me quiero comer una paella? O sea, antes el problema era pasar demasiado tiempo en casa y eso nos hacía tener más hambre. Ahora el problema va a ser salir. La cuestión es que todos son impedimentos para que nosotros hagamos bien nuestra dieta o nuestro plan de alimentación, yo incluida. Pero antes de empezar con esos 10 consejos que quiero compartiros para sobrellevar las comidas familiares o en definitiva los eventos sociales que normalmente van ligados a la comida, por lo menos aquí en España es a lo que acostumbramos, antes de comenzar con el tema, primero, como siempre, si queréis que sea yo la que os lleve la alimentación, ya sabéis que en fiténtalo.com tenéis un formulario de contacto para contarme un poquito vuestro caso y que os pase toda la información. Ahora mismo, a día de hoy, estamos a sábado 23 de mayo de 2020. Las plazas están cerradas ya, pero bueno, si estáis escuchando este episodio en cualquier otro momento o si queréis reservar plaza para empezar en junio o en un futuro, que sepáis que tenéis ahí el formulario de contacto para hablar conmigo. Dicho esto, vamos a comentar también qué tal ha ido mi dieta estos días, porque ya sabéis, y quien no lo sepa, le animo a escuchar los episodios anteriores donde voy hablando un poco de esto, que estoy tratando de llevar como una especie de diario en estos episodios del podcast, una especie de diario de cómo va mi plan de alimentación para perder peso, para perder grasa. Estoy en una etapa de definición. ¿Y esta semana qué ha sucedido? Pues la verdad que esta semana ha transcurrido sin mayor dificultad. Digamos que más o menos he ido llevando todo bien, he seguido haciendo las comidas como tenía pautado, pero me he dado cuenta de una cosa interesante y que creo que os puede ser de ayuda. Y es que mis prioridades están empezando a cambiar un poco. Así que vamos a aprovechar esto para hablar del tema de las prioridades. Y os voy a poner aquí ejemplos sencillos para que podáis entender a qué me refiero. Cuando yo estudiaba la carrera, por ejemplo, yo decía que el deporte, o quería convencerme más bien, de que el deporte o el tratar de comer saludable era para mí una prioridad. Pero en realidad no lo estaba siendo, porque cada vez que tenía época de exámenes, cada vez que el tema de los estudios se ponía un poco más serio, terminaba olvidándome del resto de actividades. Una de ellas era ir al gimnasio o hacer cualquier tipo de deporte. Entonces, aunque yo trataba de justificarme y de autoengañarme con que si hacer la dieta y los entrenamientos es para mí una prioridad, en realidad no lo estaba siendo. La prioridad para mí en aquel momento era estudiar hasta la extenuación. Después pasó el tiempo y sí que los entrenamientos y el comer saludable se convirtieron en una prioridad, que fue una etapa de mi vida donde yo perdí bastante peso y como que estaba muy motivada con ese plano, con ese tipo de objetivos. En esa situación, lo que se resintió un poco, yo considero, fue mi vida social. ¿Por qué? Porque la vida social en ese momento de mi vida, valga la redundancia, no era una prioridad. Entonces yo sacaba tiempo de donde no lo había para entrenar y para comer saludable, para ir a hacer mi cardio por las mañanas antes de ir a clase, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué está pasando últimamente? Vamos a volver a la actualidad.
aunque yo ahora quiera convencerme un poco de que llevar este plan de definición es para mí una prioridad, en realidad no lo está siendo. ¿Por qué? Pues porque al principio del confinamiento sí que lo veía como una prioridad, porque sencillamente no tenía otra cosa que hacer. Pero ahora, cuando el trabajo, por ejemplo, en mi caso es el trabajo, se está poniendo mucho más serio, el trabajo está comiéndole tiempo a los entrenamientos y está comiéndole tiempo a hacer bien mi plan de alimentación, a conseguir descansar lo suficiente para hacer el plan de alimentación. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? No os engañéis. Yo al principio del confinamiento decía, sí, para mí es una prioridad hacer los entrenamientos, etcétera, etcétera. Claro, nos ha jodido porque al principio del confinamiento, no estaba tan agobiada con el trabajo. En el momento en el que otra cosa se interpone entre tú y tus objetivos, en el momento en el que tienes que decir a qué dedicas tu tiempo realmente, ahí es donde se ve dónde están tus prioridades. En este sentido, estoy empezando a notar, pues porque ya os voy haciendo aquí un pequeño spoiler, estamos preparando cositas del curso de pérdida de grasa que espero poder anunciaros pronto. El trabajo se está comiendo gran parte de mi tiempo y el resto de objetivos se están resintiendo, el entrenamiento y la nutrición, por ejemplo. Esta semana he dicho que lo he hecho todo bien, pero en realidad no. El 50% de los días no he conseguido sacar hueco para hacer mi cardio, el cardio que tenía establecido. Entonces aquí me puedo dar cuenta de que en realidad no estaba siendo mi prioridad el tema de los entrenamientos y el tema de la alimentación. El consejo es un poco ser honesto con uno mismo y tener claras cuáles son nuestras prioridades. Yo creo que muchos de vosotros os sentiréis identificados con estas palabras, que en resumen vendría siendo: cuando tienes tiempo, pues obviamente tienes tiempo para entrenar, tienes tiempo para comer bien. El problema es cuando de verdad tienes que elegir entre unas cosas u otras. Cuando de verdad tienes que elegir y alguna de las dos se tiene que quedar sin hacer, ahí es donde se ve dónde están tus prioridades, así que creo que es un buen ejercicio de autoconocimiento para todos hacer esta reflexión. Dicho esto, ya hemos comentado cómo ha ido mi semana, un poco estoy reflexionando en ese tema de mis prioridades. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es el tema de las comidas sociales, los eventos sociales y pues todas aquellas ingestas que no estén perfectamente controladas por nosotros mismos como había sido hasta ahora. Y es que por suerte o por desgracia, más bien por suerte, poco a poco se va pudiendo salir de casa. Y todo el mundo está ocioso por encontrarse con sus familiares, con sus amigos, entonces es normal que ahora venga una época donde las comidas sociales vayan a ser una parte importante de nuestro ocio, por así decirlo. De hecho, este capítulo se me ocurrió hacerlo porque yo este domingo tengo una comida familiar y me he parado un poco a pensar en los diferentes problemas que esto puede suponer, también en los diferentes personajes que hay dentro de una comida familiar, pues el típico familiar que está siempre preocupado por la alimentación, la otra persona que está siempre ofreciendo prueba esto, prueba lo otro, casi de forma inquisidora, no sé. He estado pensando en estas cosas y creo que puede ser súper interesante. Porque las comidas sociales, además de que no podemos seleccionar normalmente exactamente lo que queremos comer, sucede otra cosa, y es que nuestra saciedad normalmente se apaga. Se apaga porque tenemos muchísimos estímulos. En una comida familiar o en una comida con amigos, en una quedada, suele haber muchas opciones de comidas diferentes, pues muchos primeros, que si canapés al principio, después varios segundos, varios postres, porque todo el mundo trae algo. Cuando esto sucede, nuestra saciedad se apaga porque hay un fenómeno conocido como saciedad sensorial específica que es precisamente responsable de que siempre te quede huequito para el postre. Por muy lleno que esté, siempre habrá ahí un huequito para el dulce, porque digamos que la saciedad, tal y como el nombre indica, saciedad sensorial específica. La saciedad tiene como diferentes umbrales para cada uno de los sabores, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos un montón de sabores diferentes en la mesa a nuestra disposición, es mucho más difícil que nos quedemos saciados, porque vamos a querer probarlo todo. Esto también se conoce como efecto buffet. Casi por definición, en un buffet vamos a comer más por ese afán de tratar de probarlo todo.
Y esto es lo que sucede en las comidas familiares, así que sin más dilación vamos a pasar a esos 10 consejos que te pueden ayudar a sobrevivir a los eventos sociales, a las comidas familiares, a las comidas con amigos. Bien, el primer consejo cae un poquito de cajón, pero a veces no es tan sencillo de llevar a la práctica. El consejo número 1 sería anteponerse a la situación y tratar de llevar algo saludable. Pues si en esa comida habéis quedado de que cada persona lleva una cosa, pues aquí es muy típico, empanada, en Galicia, yo que sé, tortilla, esas típicas comidas que son un poco colaborativas, de que cada uno pone su granito de arena, pues sencillamente tratar de anteponerse a la situación y llevar algo que se adapte a tu plan de alimentación o algo saludable. Es decir, no pretendas llegar a la comida y que alguien te haya preparado justo lo que a ti te tocaba comer. Esto es un poco cuestión de tener iniciativa. Yo creo que tener iniciativa es importantísimo en la vida en general y en esto en particular también. Es decir, no vas a estar, no le exijas tampoco al resto que te hagan unas comidas aptas para ti, sino pues tú simplemente ten esa iniciativa y tampoco puedes pretender llegar a la comida y ponerte a mirar para el aire mientras el resto están comiendo. Así que vamos a tratar de anteponernos a esta situación y llevar algo saludable. Y esto digo que es bastante cae de cajón, pero muchas veces no se hace, yo creo que por vergüenza, por el qué dirán, ay mira, esta persona trayéndose esto, será porque está haciendo dieta, porque está preocupada por su peso, por su cuerpo. Aquí lo que tenemos que tener es un poco de amor propio y de certeza en los objetivos que queremos conseguir. No me voy a adelantar a esto porque este es otro de los consejos que quiero daros, pero en definitiva vamos a hacer caso omiso a lo que el resto de personas nos digan o a lo que puedan pensar los demás y vamos a centrarnos un poco más en nuestros propios objetivos y nuestros propios intereses. Porque lo que suele suceder muchas veces es que tenemos en principio un poco de reticencia a salirnos de la norma y a llevar, por ejemplo, una ensalada, pero si esa ensalada es agradable, es decir, tampoco pretendas llevar a una comida familiar que se supone que es un evento especial, pues una merluza al vapor. Aprovecha para hacerte algo especial, que sea igualmente saludable, pero que disfrutes un poquito más. Es importante no dejar de lado el placer hedónico que supone comer y que para ti también esa ocasión sea una ocasión especial. No salirnos completamente de la pauta, pero sí permitirnos un poquito de licencias. Una comida igualmente saludable, pero un poquito más permisiva. Y lo que sucede aquí es que te sorprenderás de que llevas una opción saludable y de repente todo el mundo quiere probarla. Todo el mundo quiere probarla y en vez de criticar, o la misma persona que al principio criticaba y se reía un poco en tono de coña de ¡ay, ya está la otra con su ensalada!, va a querer probar de tu ensalada. Esto es muy curioso y seguramente que alguno de vosotros lo ha vivido. Ya sabéis que estoy abierta siempre a leeros en los comentarios todas vuestras experiencias. Entonces, primer consejo, anteponerse a la situación y llevar nosotros nuestra propia comida sin esperar que nadie tenga que hacernos algo apto para nosotros. Segundo consejo, anteponerse también, pero esta vez emocionalmente a la situación. Y me voy a explicar. Debemos tratar de aceptar que esta situación puede que genere cierto malestar en nosotros. A ver si consigo explicarme, yo creo que me vais a entender a lo que me refiero. Hay ciertas personas, esto es un hecho, que son más susceptibles a los alimentos hiperpalatables. Pues seguramente tenéis en mente a una persona que está en una mesa llena de comida y sencillamente no le hace caso. Puede estar perfectamente sentado, expuesto a todos esos alimentos y no hacerle caso, no comer. En cambio, os habrá pasado a vosotros o conoceréis a alguna persona que tiene continuamente ese run run de cómeme, 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 cuando está expuesto a, pues eso, imaginaros una mesa llena de comida. Alguien puede estar sintiendo en su cabeza todo el rato que esa comida le está llamando y quizás no entienda cómo es posible que otras personas no sientan esa llamada. Esto es algo que sucede, igual que hay personas que son más susceptibles, seguramente que me corrija algún psicólogo si me está escuchando, pero me consta que hay personas que por su perfil de personalidad, valga la redundancia,
son más susceptibles a caer en problemas de adicciones, en problemas de alcoholismo, en problemas de depresión, pues con la comida sucede lo mismo. Hay diferentes perfiles de personas que son más susceptibles a la comida hiperpalatable. Sobre todo personas que quizás han padecido obesidad de jóvenes o personas que han estado toda la vida a dieta, que aquí hay algo curioso porque yo me pregunto qué fue antes, es decir, ¿estar toda la vida a dieta es causa o consecuencia? A ver si consigo explicarme. ¿Estoy tan centrado en la comida porque he estado toda mi vida a dieta? ¿O he estado toda mi vida a dieta porque estoy excesivamente centrado en la comida y eso me ha desarrollado un sobrepeso, una obesidad y me ha obligado indirectamente a estar toda la vida a dieta? No sé si he conseguido explicarme, pero bueno, así como reflexión. A lo que voy. Tenemos que entender que esto sucede, que es posible que aparezca este run run y estas ganas de comer, esa pues un poco incomodidad. En ese momento es una sensación pues incómoda porque tú no quieres comer, pero a la vez tu cabeza sí que quiere comer. El primer paso para tratar de gestionar esta situación o tu respuesta a esta situación es entender y aceptar que va a aparecer. Esos pensamientos van a aparecer. No puedes pretender caer en la fe o tener la esperanza de no, yo voy a estar expuesto a un montón de alimentos que están súper buenos y que me comería un camión entero, pero yo no voy a tener ganas de comérmelo. Por alguna razón no voy a tener ganas de comérmelo. No. Ten en mente que vas a tener ganas de comértelo. Vas a tener ganas de comértelo, entonces trata de visualizar esa situación, trata de anteponerte un poco a cómo te vas a sentir en esa situación, porque así será más probable que puedas controlarla. Si no, vas a actuar de una forma más reactiva y que pierdas el control de la situación. Entonces, como consejo, asumir que es posible que esa situación genere cierto malestar o cierta preocupación en nuestra cabeza, anteponernos a esa situación para poder gestionarla de una forma más sencilla. Esto es en lo que se conoce, yo no quiero entrar aquí en temas de psicología puramente, simplemente son cuestiones que yo veo en consultas, son cuestiones incluso que yo misma he vivido o cosas que he leído, porque me gusta mucho leer sobre psicología, pero no soy psicóloga. Entonces, si algún psicólogo quiere dar su consejo aquí, pues estoy abierta a escucharlo, pero me consta que esto es una técnica que se utiliza mucho en modificación de la conducta y ese tipo de terapias, y es la técnica de la visualización. Ponerse en una situación antes de que suceda para tratar de controlarla cuando suceda de verdad. Bien, y seguimos hablando de esto de la atención. El consejo 3 es tratar de centrar nuestra atención en todas esas cosas buenas que tiene esa situación que estás viviendo, que es la comida familiar, que no tengan nada que ver con la comida. Seguramente estés disfrutando de ese momento por otras razones que no tienen nada que ver con los alimentos que están sobre la mesa. Estás disfrutando pues porque ya se puede salir de casa. Estás disfrutando porque te has podido reunir con amigos, por la compañía, por el lugar. Trata de centrarte un poquito más en eso y no en la comida puramente. Esto es muy importante. Como consejo, nadie debería estar excesivamente centrado en la comida. De hecho, esto puede suponer un problema y se ve claramente en estudios en nutricionistas. Los nutricionistas son un colectivo que sufre de trastornos de la conducta alimentaria con una prevalencia mucho mayor al resto de la población. ¿Y esto por qué es? Pues porque estamos todo el día pensando en comida, en el trabajo pensando en comida. Cuando nosotros tenemos que comer fuera de nuestro horario laboral, también estamos pensando en comida. Luego, que si nuestros amigos o nuestros familiares nos empiezan a preguntar dudas, entendéis que eso al final genera una preocupación constante por la comida y a veces resulta difícil separar la parte profesional de la parte personal. Así que vosotros, como usuarios y personas que no os dedicáis a esto, debéis tratar de centrar vuestra atención en todas esas cosas agradables de la situación que no tienen nada que ver con la comida. Tú te estás comiendo una ensalada, pero estás disfrutando igualmente de ese momento, porque estás con la gente a la que quieres, has podido verles después de todos estos meses apartados, estáis en un lugar agradable, la conversación está siendo muy guay, os estáis riendo,
no sé, supongo que entendéis por dónde van los tiros. Simplemente hacer hincapié en que una comida puede ser igualmente especial, puede ser igualmente agradable sin que la comida sea el foco principal, donde tenga más peso la parte social que la parte de la alimentación. Bien, siguiente consejo un poco más mecánico, más práctico, es recoger las cosas de la mesa. Cuarto consejo, no alargar la sobremesa en demasía, porque ahí es donde habréis notado seguramente que os entran más ganas de picotear sin hambre. Yo ya había terminado de comer, ya estaba perfectamente saciado, pero oye, como sigue quedando comida en la mesa, pues mientras estoy hablando, mientras estoy de tertulia, para aquí para allá, jiji jaja, estoy comiendo casi de forma inconsciente sin darme cuenta. Una solución a esto, muy poco sofisticada, pero bastante eficaz, es recoger las cosas de la mesa sencillamente para poder seguir disfrutando de la conversación sin esa tentación añadida. El quinto consejo sería disminuir la variedad de los alimentos. Esto a veces se puede hacer, a veces no, en función de cómo hayáis organizado la comida familiar. Pero con esto lo que conseguimos es reducir lo que comentábamos al principio, reducir ese problema de no llegar nunca a estar saciados porque queremos probarlo todo. Si hay menos cosas que probar, pues un primero, un segundo, un postre, sencillamente eso. Cuantas menos cosas haya que probar, seguramente nos saciemos más rápido. Así que esto es otra cosa a tener en cuenta y es el quinto consejo. Sexto consejo, y este es muy interesante y a ver si consigo explicarlos. Debemos tratar de estar por encima de la situación, incluso con cierta actitud de soberbia. A ver si consigo explicarme. Yo creo que en las comidas sociales muchas veces tratamos de quedar bien con el resto de personas. Si vamos muy a buenas y si no, pues eso, actuamos con cierta soberbia, por así decirlo, entendedme lo que quiero decir. Si vamos muy a buenas, trataremos de complacer lo que quiere el resto de personas. Y no estaremos haciendo, más bien, lo que nosotros queremos, sino lo que el resto quiere que hagamos. Pues, ¿por qué no pruebas el postre? Prueba el postre, prueba el postre. Oye, realmente yo no quiero probar el postre. Lo estoy haciendo sencillamente por complacerte a ti. Y aquí se genera una disonancia entre lo que tú quieres hacer verdaderamente y lo que estás haciendo. Y esto genera un malestar bastante grande en muchas personas. Entonces vamos a tratar de no caer en ese victimismo y tratar de coger las riendas de la situación y verlo todo un poco por encima. Pues no, yo no me voy a tomar ese postre por mucho que me insistas porque ahora mismo no me apetece, prefiero tomarme esta otra cosa que la disfruto igualmente y que me va a acercar a mis objetivos, simplemente con determinación y con la confianza suficiente para saber decir que no. Yo creo que es muy importante saber decir que no, también en la vida en general y en este contexto en particular. Decir, oye, pues no, yo me voy a comer esto porque es lo que quiero y seguramente esto genere cierta resistencia en las otras personas porque a veces la gente no quiere entender, no entiende o no quiere entender más bien por qué haces las cosas. Y puede ser que tu determinación de alguna forma les hiera a ellos, porque ellos querrían tener la misma determinación que tú estás teniendo en ese momento, querrían poder aguantar sin comerse el postre, entonces sienten como un ataque hacia ellos. Ostras, esta persona ha conseguido decirme que no, a pesar de que le estoy insistiendo. Joder, ojalá yo tener esa determinación. Yo creo que son los pensamientos que muchas veces abordan. Así que, importante, consejo número 6, tratar de estar un poco por encima de esa situación con confianza y sin tener miedo a decir que no. Séptimo consejo, y está muy relacionado con el anterior, tener claros tus objetivos. Cuanto más claros tengas tus objetivos y cuanto más claro tengas tu para qué quiero conseguir esos objetivos, cómo me voy a sentir cuando consiga esos objetivos, mayor capacidad de gestionar la situación tendrás más fuerza para decir que no, tendrás más fuerza para aguantar esas ganas de comer que recordemos que seguramente vayan a aparecer. Que ojo, aquí no quiero decir, voy a hacer aquí un pequeño disclaimer, que no puedas saltarte la dieta. Bueno, no me voy a adelantar porque ese es el consejo número 9, pero ya voy diciendo que no pasa nada si un día te saltas la dieta, pero que sea algo que has decidido tú mismo,
que no sea que te la estás saltando por cumplir con las expectativas de los demás, por la presión social. Es decir, yo aquí veo un poco de similitud con el tema de las drogas. Lo que pasa es que ahí se ve mucho más claro. Si a ti tu grupo de amigos te está diciendo, venga, prueba un poquito de esto, prueba un poquito de lo otro, ¿lo vas a hacer por complacerles? ¿Vas a probar las drogas por complacer a tu grupo de amigos? ¿O sería más sensato, salvando las distancias? Aquí estoy haciendo un símil un poco extraño, pero para que entendáis el punto. No tienes por qué complacer a nadie. Si sabes que una cosa está bien y otra cosa está mal, pues ve en consonancia con esos objetivos y con esas ideas que tú tienes en tu cabeza. Y si decides que ese día te quieres pasar todo por el forro, pues adelante, hazlo. Es una decisión que has tomado tú. No es algo que te hayan impuesto los demás. Y ahí ya no se va a generar esa disonancia entre lo que yo quiero hacer y lo que estoy haciendo. Porque lo que estoy haciendo, que es saltarme la dieta, es lo que quiero hacer. Quiero saltarme la dieta y así lo he decidido. Bien, consejo número 8, y este es algo que ya comenté alguna vez y que yo hago bastante a menudo. Para tratar de salir un poco de la situación y ver la situación desde arriba, desde fuera, como un narrador omnisciente, como un personaje externo al problema, es interesante reírse de uno mismo. Yo muchas veces me imagino la situación y me la imagino con humor, no con victimismo. Creo que esto es muy importante porque la actitud victimista al final nos va a llevar a tratar de complacer a los demás, a sentirnos mal con nosotros mismos, a tener menos confianza, yo creo. Entonces, reírse de uno mismo nos va a ayudar a llevar las cosas con mejor humor, a tener más fuerza, más determinación. Si tú te ves en la situación de que todo el mundo se está tomando el postre, ha repetido postre y tú en cambio has decidido tomarte solo un trocito, no te pongas en plan: ay, pobre de mí, vaya mierda, que estoy a dieta. No. Piensa, estoy luchando por X objetivo, estoy yendo en consonancia con ese objetivo. Mírame, en realidad, qué gracioso es que yo esté aquí comiéndome esta ensalada mientras el resto están gozando de una comida maravillosa. No sé, yo creo que todo se puede ver con humor y nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Supongo que entendéis un poco por dónde voy. El resumen de este punto número 8 sería tratar de reírse de uno mismo y de huir del victimismo. El punto número 9, que ya venía adelantando antes, es permitirse fallar. Es normal que no hagas todo bien siempre. No seas tan dura contigo misma, contigo mismo. Nadie hace bien las cosas todo el rato. Yo no hago bien las cosas todo el rato. Ya os lo anuncio en este podcast muchas veces para que tengáis esa visión realista. Y es curioso cómo en ocasiones nos hablamos súper mal a nosotros mismos. No hablaríamos a nadie tan mal como nos hablamos a nosotros mismos. Ostras, pues después de haberla cagado en una comida familiar. Ostras, ¿qué has hecho? Te has pasado todo por el forro, ya te vale, no has tenido la fuerza suficiente, te has fallado a ti misma. Ese tipo de diálogo es muy tóxico. Si hemos fallado, simplemente tenemos que aceptar la situación y seguir. Ese diálogo lo único que va a hacer es generarnos mucho más estrés, que después, por ejemplo, tendamos a restringir muchísimo más y eso acabe en un bucle de restricción, hasta que vuelvo a explotar. Me paso de la raya, me siento mal por pasarme, vuelvo a restringir y eso es un bucle muy tóxico. Entonces, tener en mente que a veces se falla y que no pasa nada, simplemente hay que tratar de seguir por el buen camino y ya haré bien las cosas en la próxima comida, ya haré lo pautado mañana. Si el domingo, por ejemplo, me he saltado un poco la dieta porque tenía una comida familiar, bueno, pues el lunes ya vuelvo a mi dieta normal, vuelvo a mis hábitos normales. No pasa nada, vamos a ser un poco permisivos también con nosotros mismos y a no machacarnos de esa forma que al final no estamos aquí para sufrir, estamos aquí para ser felices y parte de ser felices no significa
libre albedrío y hacer siempre lo que nos ofrezca una recompensa inmediata. Ser feliz también va a ser ir en consonancia con nuestros objetivos. Entonces, a la larga, el tener la determinación de hacer bien ciertas cosas, aunque no nos apetezcan en ese momento, nos va a generar un beneficio también a largo plazo y un bienestar a largo plazo. Así que eso también hay que tenerlo en mente. Y ahora sí, último consejo, 10º consejo, que nada tiene que ver con la alimentación, pero que influye infinitamente en nuestra composición corporal, es no dejar de hacer deporte. Nunca. El movimiento, la actividad física es imprescindible para mantener una buena composición corporal. Actualmente casi nadie tiene un trabajo, una jornada laboral que implique de mucho gasto calórico. La mayoría de nosotros trabajamos sentados o en actividades que no requieren de un gran gasto. Tenemos que forzarnos a movernos. Esto es así y es una constante que nos tiene que acompañar siempre, porque si no, ¿qué pasará? Que es posible que se cumpla la famosa frase de «ay, a mí es que me engorda hasta el aire». Es posible que se cumpla. Esto no es un mito o es un mito a medias. Es decir, no es que tu metabolismo esté roto y que engordes a la mínima que te salgas un poco del plan de alimentación. Es que sencillamente te estás moviendo tan poquito, tu gasto calórico está siendo tan bajo que tienes un margen de calorías que te puedes permitir, por así decirlo, muy muy bajo. Entonces no vas a poder permitirte este tipo de eventos sociales. Tenemos que hacer un esfuerzo por aumentar nuestro gasto calórico para poder darnos estas licencias y que eso no impacte de forma negativa en nuestra composición corporal. Así que el deporte siempre, siempre, siempre no es una opción no hacer deporte y no moverse. Y en resumen, quiero recordar antes de terminar y de hacer un pequeño repaso de todos los consejos. Trata de disfrutar de la vida, que al final son 2 días, pero insisto en que parte del bienestar personal está en no sucumbir a las acciones que nos aportan un bienestar inmediato en prol de ir en consonancia con nuestros objetivos a largo plazo. Aunque yo diga que no ahora a una cosa y eso me fastidie un poco, seguramente a largo plazo me voy a sentir muy bien porque estaré yendo encaminado o encaminada a mi objetivo principal, y tener esa concordancia entre lo que hago y lo que quiero hacer es muy importante, yo creo, para sentirse realizado y en definitiva sentirse bien y feliz. Así que dejo esto como reflexión ya para terminar, y antes de despedir el programa vamos a hacer una pequeña recopilación de cuáles serán esos 10 consejos para sobrevivir a los eventos sociales o a las comidas familiares, llámalo como quieras. El primer consejo era anteponerse a la situación y llevar algo saludable. No esperes a que nadie vaya a tener la consideración de hacer una opción saludable, simplemente llévalo tú, con iniciativa. Segundo consejo, anteponerse emocionalmente a la situación y aceptar y visualizar que es posible que la situación nos genere algo de malestar. Es decir, vamos a tener ganas de comer por encima de nuestras posibilidades, debemos tratar de anteponernos a esa situación incómoda para poder gestionarla un poquito mejor. Tercer consejo, centrarse en las cosas buenas que tienes a tu alrededor y que nada tienen que ver con la comida, pues la compañía, el lugar, las risas que os estáis echando después de tanto tiempo sin veros, todas esas cosas son también muy importantes. Cuarto consejo, recoger las cosas de la mesa en cuanto terminemos de comer, si es posible. Quinto consejo, menos variedad de alimentos, seguramente nos aporte una mayor saciedad. Sexto, estar por encima de la situación, tratar de tener determinación en nuestros objetivos, que será el séptimo consejo, incluso con cierta soberbia o chulería de no. Yo no me voy a comer esto porque no me da la gana, porque no es mi objetivo y por mucho que me insistas no voy a sucumbir. Con determinación, que como digo es el séptimo consejo, determinación en tus objetivos y tener bien claro por qué estás haciendo esta dieta o por qué estás siguiendo esta alimentación. Octavo consejo, reírse de uno mismo y tomarse la situación con humor. Noveno consejo, permitirse fallar y no machacarse mentalmente, esto es muy muy importante. Y décimo consejo, no hacer deporte no es una opción. Todo el mundo debería tratar de moverse lo máximo posible, encuentra el deporte que te guste, eso me da un poco más igual, pero vamos a tratar de movernos sea como sea.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado. Si es así, como siempre, podéis hacérmelo saber por la vía que sea, ya sea en los comentarios, ya sea escribiéndome al apartado de contacto, ya sea hablándome por las redes sociales, que ya sabéis que me hace siempre una ilusión tremenda recibir ese tipo de mensajes. También me podéis dejar en los comentarios cuáles son los problemas que os encontráis vosotros cuando coméis en familia o cuando coméis con otras personas, e incluso si tenéis alguna solución que yo no he aportado en este episodio, también nos la podéis hacer saber, que yo, si veo alguna interesante, pues la trataré de compartir en futuros episodios. Y como siempre, muchísimas gracias a todos los que compartís el contenido, porque además de que me hace una ilusión tremenda, es una forma de que crezcamos todos, de que la comunidad crezca, de que más gente escuche el podcast y bueno, pues es una forma de recompensarme a mí también por el trabajo y los 38 minutos que llevo aquí hablándolo al micrófono, que oye, ya creo que notáis por mi tono de voz que yo estoy encantada de grabar estos episodios, que lo disfruto muchísimo y creo que al final eso se transmite, pero bueno, compartir nunca está de más y yo no me voy a quejar. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, recordaros que en fittentalo.com tenéis el formulario si queréis que sea yo la que os lleve la alimentación. Insisto en que ahora mismo las plazas están cerradas, pero podéis contactarme para reservar y empezar en unas semanillas, o si estáis escuchando este episodio después de que haya sido publicado, varios meses después de que haya sido publicado o varias semanas después, pues es posible que ya quede alguna plaza libre. Nada más por hoy, nos escuchamos en próximos episodios. Espero que os haya gustado el de hoy y adiós. A ver, yo quiero confesar aquí que la verdadera razón de que a mí me guste tanto compartir en formato audio es que puedo estar en pijama.